Queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. De verdad que es un verdadero privilegio estar nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por este lindo tiempo de alabanza que tuvimos con mi hermano Randy, director de nuestro grupo de alabanza de la iglesia. Gracias, hermano, de verdad son cantos sumamente preciosos que nos inspiran, nos edifican y nos ayudan siempre en nuestra vida diaria. Hoy, hermanos, quiero llevarles a un pasaje que está en el libro de Éxodo y que nos narra una experiencia interesante, sumamente interesante e importante en la vida del pueblo de Dios y en la vida principalmente de Moisés, en la vida de Moisés. Vamos a ver aquí un episodio de la vida de Moisés en la cual él está pasando por una situación sumamente difícil, estresante. La otra vez yo hablaba que Moisés tuvo que llevar por el desierto más o menos a 1.500.000 personas de un pueblo rebelde, un pueblo que nunca estaba conforme con nada, absolutamente con nada. No importaba qué hiciera Moisés, no importaba siquiera qué eran las bendiciones de Dios que Él les mandaba, que Él les daba.
Eso no importaba para ellos. Siempre tenían algo de qué quejarse. Siempre había algo que no les gustaba. Era un pueblo rebelde de verdad. Pues casi como lo que nos está pasando de verdad. Nunca estamos conformes con nada. Absolutamente nada nos da conformidad en la vida. Y eso es triste muchas veces. Es una dificultad, es un problema serio para las autoridades. Y en este caso nosotros vamos a ver lo que está pasando con Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Está pasando por una situación estresante, por una situación muy difícil. Y yo quiero llevarle, por favor, al libro de Éxodo, en el capítulo 14 y versos del 13 al 31. Permítame leerle esta porción de la palabra del Señor. Dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de ellos y de los egipcios, y el campamento de Israel. Y era para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Oremos. Padre, esta mañana, Señor, nosotros llegamos delante de ti, Padre, con agradecimiento, porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Porque hemos visto tu poder, hemos visto tu gracia, tu amor para con tu pueblo, Señor. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia a cada momento de nuestra vida. Y en cada momento de nuestra vida podemos verte, ver tu gloria y ver tus maravillas. Hoy, Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Padre, que tu palabra hable a nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra mente, y que solo tú seas glorificado. Que en estos momentos recibamos alimento, recibamos paz y recibamos fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús oramos, bendito Dios. Amén. En el pasaje que leímos, nosotros vemos lo que yo le decía antes. Moisés está en una situación sumamente difícil. Por un lado, está dirigiendo a este pueblo, un pueblo que ha sido rebelde, un pueblo que ha pecado en contra de Dios y por esa razón habían llegado allá a Egipto como esclavos. Y tenía un problema serio porque Faraón decidió que iba a perseguirlos. Usted conoce la historia. Decidió que iba a seguirlos y que iba a regresarlos nuevamente a Egipto como esclavos. Así que el pueblo de Israel en este momento está atormentado. Moisés obviamente también. Pero Moisés recibe palabra de Dios. En este momento aturdido, Moisés recibe palabra de Dios. Fíjese la encrucijada de Moisés. Moisés tiene enfrente el mar. Hay que atravesarlo. ¿Cómo va a atravesar el mar?
Obviamente era imposible, no podía hacerlo, no llevaban barcos, no llevaban lanchas, nada adecuado para meterse al mar y cruzar. Iban a morir si se metían al mar. Pero el problema es que del otro lado venía el ejército de los egipcios. Y el ejército egipcio venía decidido totalmente a acabar con el pueblo de Israel. Pues obviamente el pueblo de Israel está aturdido, está pasando por una situación sumamente difícil en ese momento. Una situación de muerte. Una situación de la cual muchos de ellos pensaron, no vamos a salir y aquí vamos a quedarnos. Pero me encanta cuando Moisés, si usted lee el pasaje anterior y lee el posterior, se va a dar cuenta cómo Moisés le clama a Dios. Y en ese momento en el cual ellos están pasando por una crisis seria, por una crisis de la cual ellos piensan, ellos creen que no van a salir, que no van a pasar de esa crisis, Dios les habla. Y Dios les habla por medio de Moisés. Y la palabra de Dios llega a Moisés y me encanta el verso 13. Porque fíjese que Moisés está tomando aquí una determinación, está tomando una decisión. Le habla al pueblo con palabras de autoridad y de certeza. Le habla al pueblo con una palabra que Dios le está trayendo a su vida y a su corazón en ese momento. En el peor momento, quizás el peor momento de su vida, hasta ese momento en el cual ellos están pasando. Y el Señor le dice a Moisés, o Moisés le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pero me fascina el verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué le parece? Preciosa palabra, ¿no es cierto? Preciosa palabra para un pueblo que en ese momento está angustiado. Preciosa palabra para ese momento en el cual el pueblo de Dios está sufriendo. Hay una crisis que ellos están pasando. Pues no era algo fácil. Para ellos no era fácil. Ellos estaban viendo el mar estaba ahí. Sabían perfectamente que no iban a poder pasarlo, no iban a cruzarlo. No tenían ellos absolutamente nada que les ayudara para atravesar el mar. Era un peligro latente, la muerte estaba ahí para ellos. Por el otro lado, el ejército egipcio viene para acá. La consigna era destruir a todo el pueblo de Israel. Esa era la consigna del ejército egipcio. Y ellos iban para allá. Era gente de a caballo, era gente fuerte, era gente que iba con lanzas, con flechas, era gente que iba para totalmente destruir a la nación en ese momento en el cual ellos estaban pasando o ellos estaban ahí para esperar. Por eso es importante las palabras de Moisés en ese preciso momento en el cual ellos están sufriendo, en el cual ellos están atormentados. Hay crisis. Quizás las familias estaban pensando en sus niños, en sus hijos. ¿Qué va a ser de ellos? Quizás los más jóvenes pensaban que ya no tenían futuro y pensando también en los ancianos. Pero entonces llega la palabra de Dios a ellos y la palabra de Dios les dice, momento, señores, no teman, no tengan miedo, estén firmes, estén firmes. Me encanta eso, me encanta eso. Porque en el momento más angustiante, en el momento más terrorífico de la nación, Moisés lleva palabras de aliento al pueblo de Israel. Estad firmes, no teman. En otras palabras, no tengan miedo, no tengan miedo. Como dirían los hermanos en México, no se achicopalen pues. Tranquilos, ustedes manténganse firmes, no se muevan, tranquilos. En este momento de angustia, yo sé que todos están viendo el peligro. Yo sé que todos están angustiados. Yo entiendo eso, les dice Moisés. Pero tranquilos. En este momento es cuando
debe actuar la fe. En ese momento es cuando los obstáculos que nosotros vemos deben de comenzar a vencerse por una sola razón y por un solo motivo. Jehová está con nosotros. Esa es la razón y ese es el motivo. Queridos hermanos, ¿sabe que a mí me encanta este pasaje y esta parte de la historia? Porque de verdad es un momento angustiante para todo el pueblo de Israel. Estamos hablando aquí del pueblo de Dios. Nosotros, usted y yo, no estamos exentos de pasar momentos angustiantes. No estamos exentos. La fe en el Señor no nos exime de los problemas y de la angustia. No nos exime absolutamente de nada de eso. La fe en el Señor y la palabra de Dios nunca nos dijeron a nosotros que no íbamos a sufrir de ningún tipo de padecimiento. La enfermedad, el dolor, la angustia, quizás la falta de empleo, falta de recursos económicos, yo no sé. Pero la palabra del Señor nos dijo que nos iba a eximir absolutamente nada de eso. Vamos a pasar quizás momentos angustiantes, en situaciones determinantes de nuestra vida. Pero en esos momentos, tal como el pueblo de Israel está sufriendo en este momento, es cuando nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Es cuando nosotros debemos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Y creo que esta palabra que hoy Moisés está dándole a la nación en angustia, a la nación en padecimiento, es lo que usted y yo debemos de recibir también hoy. Y el Señor nos dice a nosotros tal y como le dijo al pueblo de Israel en aquel momento: no teman, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo decía el miércoles en el estudio bíblico, uno de los problemas serios que nosotros podemos tener en el miedo es que el miedo, si llega a aterrorizarnos y llega a tomar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, va a paralizar todas nuestras acciones, las va a paralizar. Y vamos a vivir angustiados, vamos a vivir mal, y Dios no quiere que usted y yo vivamos mal. Dios quiere que usted y yo tengamos la plenitud de la vida, porque el Señor nos ha dado a nosotros una vida abundante en todo momento, para todos los momentos, inclusive para el momento en el cual estamos viviendo hoy. Y el Señor nos dice: no tengan miedo. Ustedes no tengan miedo. Y les agrega: estén firmes, manténganse firmes. En ese momento el pueblo de Israel, yo no sé cómo estaba, quizá angustiado, comenzaron a correr por un lado, comenzaron a correr por otro, estaban buscando algo donde refugiarse del ejército de Egipto. Y Moisés les habla y les dice: señores, tranquilos, estén firmes, ahí quédense, parados, esperen en el Señor. Esperen en el Señor. No podemos hacer nada. En otras palabras, Moisés les dijo: no hay nada que humanamente podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. A veces, hermanos, nos sentimos de esa manera, ¿no es cierto? A veces sentimos que no hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Y sabe por qué? Porque de verdad hay cosas, hay momentos en los cuales usted y yo no podemos hacer nada para solucionar. Todo, absolutamente todo, depende de Dios. Y entonces Moisés les repite esas palabras preciosas. A mí me encanta, porque les dice: no teman, tranquilos, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Precioso, ¿no es cierto? Precioso lo que Moisés está diciéndole al pueblo. Porque hoy, fíjese, veréis la salvación que Jehová hará por vosotros. Hoy lo veréis. Hoy lo veréis. Me encanta esto. Constantemente el pueblo de Israel ha visto las maravillas del Señor. ¿Sabe que ellos habían visto? Usted recuerda la historia. Habían visto las plagas en Egipto.
Habían visto cómo Dios había peleado en contra de los dioses egipcios en cada plaga y cómo Dios los había vencido. Ahora llegan en este momento. Y hay algo impresionante acá, hermanos. Porque cuando Moisés los llama y les dice, ustedes van a ver hoy la salvación que Dios tiene para vosotros. Porque los egipcios que hoy veis, los egipcios que hoy están viendo, nunca más para siempre los veréis. Usted se recuerda la historia. Usted se recuerda de la historia. ¿Y sabe qué? Desde ese momento hasta hoy, los egipcios jamás se volvieron a levantar como una potencia, número uno. Y número dos, los egipcios desde ese momento hasta hoy nunca más han podido volver a hacerle daño a Israel. Aunque lo han intentado, pero nunca más lo pudieron hacer. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Es algo que el Señor bendito y precioso hizo con el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Hoy usted y yo somos el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor, ¿no es cierto? Usted y yo somos el pueblo de Dios. Usted y yo, para usted y para mí, es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Estén tranquilos, no teman, estén firmes, porque van a ver la salvación de Jehová. Y me encanta el verso 14 cuando dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Repito, el pueblo de Israel ya no podía hacer nada. No tenía nada para hacer. Corrieran para cualquier lado en el desierto, los egipcios podían alcanzarlos y eliminarlos. No podían hacer absolutamente nada. No podían correr al mar, se iban a ahogar, seguro se ahogaban ahí. Pero me encanta cuando Moisés les dice, Jehová peleará por vosotros. Queridos hermanos, es algo que usted y yo debemos aprender constantemente. Cuando nosotros no podemos, tenemos que aprender a reconocer que somos débiles. Tenemos que aprender a reconocer que no podemos hacerlo todo en este mundo. Tenemos que aprender a reconocer que no tenemos el poder para hacer muchas cosas en este mundo y que solo Dios puede hacer. Hay algo que nos enseña lo que hoy estamos pasando a nivel mundial, la crisis que hoy estamos pasando a nivel mundial. Nos enseña que somos impotentes. Nos enseña que hay cosas en las cuales nosotros no podemos hacer nada. Nos enseña que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y nos enseña que tenemos que aprender a doblegarnos delante de Dios. Suplicantes y no altaneros. Suplicantes delante del Señor y suplicar misericordia, pedir misericordia para aprender a estar tranquilos, aprender a estar en paz y que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Así es como actúa la fe del pueblo de Dios. Así es como actúa la fe de los hijos de Dios. Fíjese que Moisés entonces lo que hace es que alienta al pueblo, les da palabra de aliento y les infunde valor. En ese momento lo que está haciendo es que les infunda valor. Tranquilos. Hermanos, quizás hoy nosotros necesitamos valor para pasar esta crisis. Solo Dios nos lo puede dar. El poder de Dios que actúa en nosotros, Él nos lo puede dar. El Espíritu Santo de Dios. Me encanta cuando la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía. Espíritu de cobardía, si un espíritu de amor, de dominio propio, un espíritu de poder. Eso es lo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo de Dios que está actuando en cada uno de nosotros. Es el que nos infunde valor, es el que nos da la gracia para que en estos momentos nosotros aprendamos a pasarla de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Es el proveedor. Es el que nos está proveyendo el día a día a cada uno de nosotros.
A usted y a mí el Señor nos ha provisto. No nos ha dejado y no nos ha desamparado. Ese es nuestro Dios. No es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de dominio propio, es un espíritu de valor, es el que nos inculca a nosotros que nos mantengamos confiados en el Señor, confiados en el Señor. Dios, en Moisés le asegura al pueblo que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control, hermanos. Dios lo tiene todo bajo control. Dios no ha perdido el control. Y perdónenme que cada vez que yo estoy predicando en estos días y estoy hablando en estos días, siempre hablo de lo mismo. Dios tiene todo bajo control. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo como pueblo de Dios tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que estar seguros que Dios tiene todo bajo control. Y eso es lo que nos va a infundir a nosotros el aliento, la paz, la confianza que necesitamos en este momento. Es lo que nos va a infundir a nosotros la certeza y la seguridad que si Dios tiene todo bajo control, jamás va a desampararnos y va a dejarnos en cualquier momento de nuestra vida. Su vida está en las manos de Dios, hermano. Su vida está bajo el control de Dios. Mi vida también. Mi vida está en las manos de Dios y está bajo el control de Dios. Si Él permite alguna cosa en mi vida, bendito sea el Señor, glorificado sea Dios, porque yo sé que Él lo tiene bajo su control. Dios lo tiene bajo su control. El pueblo de Israel tuvo que pasar, ustedes conocen la historia, luego de pasar el mar, tuvieron que pasar 40 años en el desierto, vagando. ¿Consecuencia de qué? De su pecado, obviamente, de su desobediencia. Pero Dios permitió que pasaran esos 40 años ahí vagando hasta el que muriera el último de esa generación. Entonces la generación joven iba a poder entrar a la tierra prometida. Iban a poder entrar a la tierra prometida. Pero entonces cuando Moisés les da a ellos la certeza, les infunde el valor, le asegura al pueblo que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando Moisés mismo lo creyó, entonces el pueblo lo creyó y dirigió al pueblo hacia la libertad. Lo dirigió hacia la libertad. ¿Sabe? Me fascina. Porque Moisés, sin duda alguna, y podemos leer los pasajes anteriores, léalo usted por favor ahí en su casa. Cuando nosotros leemos los pasajes anteriores, Moisés está clamándole a Dios. Moisés está orando a Dios, porque él mismo en ese momento está sintiendo la presión. No crea que Moisés no sentía la presión, no crea que Moisés no sentía la situación que estaba pasando. Quizás él mismo estaba creyendo, aquí nos vamos a morir, aquí vamos a morir todos. Por eso Moisés le habla al Señor y dice, Señor, ¿qué pasó? Nos sacaste de la esclavitud de Egipto para vernos morir aquí. Pero me encanta la respuesta de Dios, fíjese. Porque la respuesta de Dios es, Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Ya, tranquilo, ya oí. Ahora ve, dirige al pueblo, extiende tu vara sobre el mar y pásenlo. ¿Qué le parece? Hermanos queridos, hay momentos en los cuales nosotros debemos entender que es de tomar acciones. Sí, por supuesto, oramos, pedimos la dirección de Dios, pedimos que Dios se manifieste en nosotros, pero usted y yo también tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Tomar acciones, seguir órdenes, seguir directrices. Y es lo que hoy tenemos que hacer, hermano. Sí, tenemos que orar, por supuesto, sigamos orando y sigamos clamando, pero también tomemos acciones. Tomemos acciones. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que el mundo está enfrentando hoy es que muchas personas se creen inmunes o muchas personas se consideran inmortales y desobedecen instrucciones? Desobedecen instrucciones. ¿Sabe que eso es lo que más daño ha hecho en el mundo hoy? Porque es la manera como este virus se ha ido contaminando o se ha ido ampliando en el mundo.
Porque hay gente que cree que es inmortal, y gente que cree que es inmune. Y no somos inmunes, y no somos inmortales. Moisés le dice al pueblo, vamos, o el Señor le dice a Moisés, Moisés, tranquilo, ya, vamos, ya oí, vamos. Extiende tu vara al mar y pásenlo. Tú lleva a este pueblo y pásenlo. Y vayan a la libertad. Y Moisés hizo precisamente lo que el Señor le estaba diciendo. Y fue, extendió la vara, y me encanta eso. ¿Usted puede imaginarse eso? Cómo el mar se abrió, cómo se abrieron las aguas. Y dice la palabra del Señor que pasaron en seco, pasaron el mar en seco. Ni sus pies se mojaron, hermano. Y pasaron del otro lado. Una nube se puso en medio del ejército egipcio y del pueblo de Israel. Ahí estaba. Y dice que en ningún momento estuvieron cerca el uno del otro. El ejército egipcio no se acercó en ningún momento al pueblo de Israel. No se acercaron, no pudieron, porque la nube dice que les oscurecía a todos, no los dejaba avanzar. Pero al pueblo de Israel lo que hacía es que los alumbraba. Miren qué lindo, los alumbraba para que pudieran seguir caminando y atravesar el mar. Es lo que Dios hace con nosotros. ¿Sabe qué hace Dios con nosotros? Milagros, hermano. Aquí estamos viendo milagros. Muchos milagros. Y Dios sigue haciendo milagros. Si tan solo nosotros ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra fe en Él y aprendemos, de verdad, aprendemos a hacer lo que el Señor nos está diciendo acá. No teman, estén firmes y vean la salvación del Señor. Y creemos lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor está peleando por nosotros, hermano. El Señor está peleando por nosotros. Sí, es hora de clamar, es hora de orar, pero también es hora de estar tranquilos. También es hora de estar firmes. No es hora, ahora este no es un momento para rendirnos, no es un momento para entrar en una crisis emocional, no es un momento para entrar en pánico. Es el momento de esperar en el Señor y de creer en el Señor. Y vamos a ver la salvación del Señor. Yo siempre digo, vamos a ver la gloria de Dios. La vamos a ver. Usted y yo la vamos a ver. La gloria de Dios, como sea, usted y yo la vamos a ver. Y Moisés creyó, el pueblo creyó y caminaron. Y caminaron. Dios entonces está respondiendo aquí a la fe de Moisés y a la fe del pueblo. Moisés pudo haber dicho, Señor, yo no sé qué va a pasar. Moisés pudo haber dicho, Señor, no, ¿cómo voy a extender la vara? Solo extendiendo la vara y voy a pasar. ¿Cómo voy a pasar? No tengo un barco. No tengo una lancha ahí para pasar de otro. ¿Cómo voy a pasar, Señor? No. Enfrentémonos al ejército o salgamos corriendo. Que cada quien salga por su lado y que se salve el que pueda. Pero Moisés no hizo eso, hermano. Moisés, escuchando la voz de Dios, sencillamente dio una orden y la orden fue precisa. Y la orden fue, marchen, avancen, hacia adelante, vamos, vamos. Y el pueblo fue, el pueblo avanzó. Mal. ¿Puede imaginarse usted eso? Hoy nosotros lo vemos y decir, ¡ay, qué milagro! ¡Que Dios es grande! ¡Qué privilegio el de Israel pasar por ahí! Claro, sí, fue un privilegio, fue un milagro. Por supuesto que Dios es grande, pero ¿se puede imaginar usted pasar en medio de esas dos paredes de agua que en cualquier momento podían volver a la normalidad? Era cuestión también, pienso yo,
que en algún momento podía dar miedo, que en algún momento podía decirle al pueblo, no, no vamos a pasar, no vamos a llegar al otro lado, el agua se va a volver a unir, no, vámonos de regreso. Eso pudo haber pasado, yo me lo estoy imaginando, ¿no? Pero creo que fue algo que pudo haber pasado. Hermanos queridos, a veces nosotros solamente vemos las circunstancias y no vemos al poderoso que está controlando las circunstancias. Y creo que Israel, creo que aquí Moisés nos da una gran lección enorme, preciosa. Las circunstancias acá, sí, era un ejército acá que los iba a exterminar, atrás de ellos, y dos paredes de agua que en cualquier momento podían regresar a su normalidad. Eran las circunstancias. Pero Moisés y el pueblo no vieron las circunstancias, o por lo menos no nos lo relata la Biblia, no nos lo relata la palabra del Señor. Solo nos dice que ellos pasaron y llegaron al otro lado. Las circunstancias aquí estaban controladas por el Señor. Dos paredes de agua que no se unieron hasta que pasó el último del pueblo de Dios. Y el ejército de Egipto, que nunca los alcanzó, sino que ellos vieron la mano de Dios de una manera diferente a como la vio el pueblo de Israel. De una manera muy diferente. Hermanos queridos, cuando nosotros solo vemos las circunstancias que estamos viviendo, cuando nosotros solo vemos las circunstancias que están alrededor nuestro, eso nos puede causar a nosotros una parálisis emocional y una parálisis espiritual. Eso lo puede causar. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ver al que controla las circunstancias de nuestra vida. Y el que controla las circunstancias de nuestra vida es el Dios Todopoderoso. Es Jehová nuestro Dios. Es Jesucristo mismo el que está en control de todo. Su Espíritu Santo que nos alienta y su Espíritu de poder para pasar este mar en seco y llegar al otro lado, a donde nosotros queremos llegar. La protección del Señor fue evidente. Y Dios siempre responderá a la fe de aquellos que confían en Él. Siempre. Dios siempre va a dar. Siempre. Su fe, hermano, Dios va a dar respuesta a su fe, a su confianza y a su esperanza. Dios le va a dar la respuesta. A mi fe también. Por eso a veces nosotros debemos de pensar qué clase de Dios nosotros adoramos, qué clase de Dios nosotros tenemos. Porque muchas veces nosotros adoramos a un Dios mínimo, a un Dios pequeñito, a un Dios en el que nosotros creemos cuando todas las cosas van bien y que dudamos cuando las cosas comienzan a parecer mal, negativas. Pero el Dios en el que yo creo, el Dios que es su Dios, hermano, el Dios que está con usted es el Dios Todopoderoso. No es un Dios de bolsillo que podemos sacar en cualquier momento, no. Es el Dios que está siempre presto a confianza a responder a nuestra fe. Ese es nuestro Dios. Termino con esto. El fruto de nuestra fe. El fruto de nuestra fe. Oiga lo que dice el verso 21. Y Jehová extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental y toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Pero más adelante el Señor nos narra la historia, que cuando el ejército egipcio se metió al mar para seguir al pueblo de Israel, las aguas se juntaron. Y todos los que iban de a caballo y el ejército del faraón murieron en ese acontecimiento. Murieron en ese acontecimiento.
¿Cuál es el fruto de nuestra fe? El pueblo vio los milagros que Dios hizo y les cumplió lo que les había dicho. Nunca más volverán a ver a Egipto ni a su ejército como lo han visto. Nunca más. Y yo le decía al principio, hasta este momento, Egipto nunca más ha podido nuevamente dominar al pueblo de Israel, aunque lo ha intentado. Nunca más. Y nunca más lo volverá a lograr. Queridos hermanos, nosotros vamos a ver los milagros de Dios. Yo sé que hemos visto milagros y seguiremos viendo milagros. Y en medio de esta crisis y en medio de esta tormenta vamos a ver milagros. Dios mostrará su poder y Dios mostrará su amor y misericordia para con su pueblo. Pero déjeme decirle algo más. Donde está el pueblo de Dios, hay bendición para el pueblo de Dios y todos los que le rodean. El mundo va a tener que reconocer en medio de esta crisis, aunque ya muchos lo han hecho, pero seguirán reconociendo en medio de esta crisis que solo nuestro Dios es Dios. Y van a ver los milagros del Señor. Van a ver el milagro que Dios tiene preparado para nosotros. Para nosotros. El pueblo de Dios creyó. El pueblo de Dios creyó. Pero no solo creyeron, actuaron. No solo dijeron, sí, Dios puede. No, siguieron la orden que Dios les dio. Hermanos queridos, quizás es tiempo en el que nosotros debemos de reconocer la grandeza de nuestro Dios como pueblo de Dios. Estar en paz, estar tranquilos, buscar sobre todas las cosas la benignidad, el poder y la misericordia de Dios en nuestra vida y enseñarle al mundo que nuestro Dios es un Dios de paz. Estemos tranquilos y estemos en paz. No permitamos que el miedo nos domine y no permitamos que caigamos en la depresión o en la angustia, sino al contrario, sino todo lo contrario. Es tiempo de actuar, estar tranquilos, estar en paz. Y nosotros veremos el poder de Dios. En medio del desánimo, la fe de Moisés alentó al pueblo. El pueblo de Dios fue desafiado a confiar en el Señor. Fue desafiado a confiar en Dios. Pero lo más importante es que aceptaron el desafío. Aceptaron el desafío. Y fueron y pasaron. Hermanos, aceptemos el desafío de Dios. Confiemos en el Señor. Esperemos en el Señor. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios que hoy sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. Sigue amándonos. Sigamos confiando en el Señor. Termino leyéndole los versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová pelea por nosotros, hermano. Jehová pelea por nosotros. Estemos tranquilos. Estemos en paz. Que la gracia y el poder de Dios sea sobre la vida de cada uno de nosotros y sobre sus familias. Que en estos momentos de angustia, en estos momentos que estamos viviendo, veamos la gloria de Dios y veamos los milagros de Dios. Cada día que nos levantamos es un día de oportunidades que Dios nos da. ¿Oportunidades para qué? Número 1, hoy para estar con la familia, y número 2, para dar un testimonio, el testimonio del poder de Dios.
de los milagros de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Jehová pelea por nosotros. Hermanos, estemos tranquilos. Le invito a inclinar su rostro ahí donde está y que oremos al Señor en este momento. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros hemos creído en un Dios de poder. Gracias, Señor, porque hoy podemos confiar en ti. Podemos confiar en que tú sigues haciendo milagros y harás milagros en la vida de tu pueblo, en la vida de aquellos que te aman y de aquellos, Señor, que te buscan, pero también en aquellos, Señor, que están alejados, por los cuales rogamos y oramos en este momento, que vuelvan a acercarse a ti, Señor, que te busquen, Señor, que ellos puedan en este momento reconocer que solo tú eres Dios y que ellos también puedan ver los milagros y los prodigios y los portentos y la gracia que tú tienes para cada uno de ellos. Hoy, Padre, oro por aquellos, Señor, que están enfermos de este virus. Oro para que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de ellos. Señor, por favor, sánalos. Creemos que tú lo puedes hacer. Sánalos, Señor. Sana nuestro pueblo. Sana nuestra nación. Sana este mundo, Señor, que hoy necesita de ti. Padre, guárdanos. Protégenos. Protege a tu pueblo, Señor. Protege, Señor, a todos aquellos que hoy están buscando tu rostro y están clamándote a ti. Señor, detén el avance, Señor amado, de este virus que hoy está causando estragos en el mundo. Deténlo, Señor. Creemos que puedes hacerlo. Creemos que tienes el poder de hacerlo. Y, Señor, que la palabra que hoy ha llegado a nuestra vida y ha llegado a nuestro corazón, que llegue también a nuestra mente y que creamos, Señor, que tú estás peleando por nosotros y que eso nos haga estar tranquilos, estar en paz y que nos haga, Señor, mantenernos firmes en la fe, firmes en tu palabra, firmes en el testimonio y firmes en medio de cualquier situación que llegue a la vida, firmes, Señor. Bendito seas, Padre. Bendice hoy cada familia, cada hermano que hoy está sintonizándonos, bendícelos y guárdalos. Escucha nuestras oraciones, escucha nuestras plegarias y, Señor, que solo tú seas glorificado. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar sintonizado esta mañana. Gracias por estar en este momento con nosotros. Esperamos que la palabra del Señor de verdad llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida, llegue a nuestra mente. Le esperamos el miércoles. El miércoles a las 7:15 seguimos con nuestro estudio bíblico. Así que ojalá usted pueda estar con nosotros en ese momento. Miércoles 7:15 seguimos con nuestro estudio bíblico. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde.